Aquí estamos de vuelta. Vamos entonces a trabajar con las distintas escuelas de coaching y buscamos aquí que ustedes entiendan en qué consiste cada escuela de coaching para que después puedan realizar su tarea, su evaluación, que consiste en compararlas. Entonces, bueno, más allá del material escrito, voy a tratar de darles algunos lineamientos bien específicos de lo que cada una de estas escuelas son. Empecemos entonces por la escuela americana. La escuela americana tiene algunas características bien importantes. La primera de estos conceptos que ustedes tienen que aprender es que la primera o la principal figura central de la escuela americana es Thomas Leonard, quien representa en el mundo la tendencia de la escuela americana es la ICF o la International Coaching Federation. Si en algún momento a ustedes les interesa certificar como coach, esta es una de las entidades que certifica. Y algo importante de la escuela americana es que definió 15 competencias del coaching que ustedes van a trabajar en el próximo bloque, la próxima semana. ¿Sí? Después tenemos también la escuela europea. La escuela europea tiene como principal figura a un señor que se llama Timothy Galway. Timothy Galway escribió un libro, The Inner Game of Tennis, o el juego interior del tenis, que si tienen ganas ustedes de expandir un poco sus conocimientos en coaching, es un libro interesante para leer. Y de hecho después salió también el juego interior del golf, y aplicó un poco todos estos conceptos del mundo del deporte a todo lo que es coaching. También tenemos una figura muy importante que es John Whitmore, y que también ustedes van a tener un libro fundamental de John Whitmore para leer. El libro Coaching es un libro básico del que en el material hemos puesto un resumen del libro, pero que es un libro interesante para que lean. Algo que caracteriza a la escuela europea es su enfoque de psicología humanista. ¿Qué queremos decir con esto de psicología humanista? Que trabaja el concepto de elevar la conciencia, que trabaja el asumir la propia responsabilidad. Y esta escuela ha insistido mucho en que el coachee es el dueño de su proceso y que en todo momento debe asumir la responsabilidad. Y el siguiente tema es el desarrollo de la autoconfianza. Ustedes van a ver que mucha de la metodología de la escuela europea funciona en función de la autoconfianza. La escuela europea generó un sistema para establecer objetivos, una herramienta muy potente que ustedes van a trabajar en el próximo bloque, la próxima semana, que se llama Grow. Después tenemos la escuela chilena. La escuela chilena, también conocida como la escuela ontológica, para muchos que no saben qué es la escuela chilena. Muchos lo relacionan de hecho con una escuela argentina, pero su origen estuvo en Fernando Flores y en Rafael Echeverría. Ellos dos son autores muy importantes de esta escuela, y de hecho Rafael Echeverría, a través de su libro Ontología del lenguaje, dio como un origen claro a esta escuela. Importante, si ustedes también quieren seguir profundizando, que lean el libro de Rafael Echeverría, Ontología del lenguaje. También van a tener algunos temas importantes resumidos aquí. Y filosóficamente es una escuela que engancha con los conceptos de Nietzsche y de Heidegger como filósofos. ¿Qué sostiene la escuela chilena? En primer lugar, se centra mucho en el tipo de observador. ¿Desde dónde miro lo que miro? Esto lo vamos a trabajar un poco, el tema del observador, lo vamos a trabajar cuando estemos en el presencial, ¿no? ¿Desde dónde miro lo que miro? La escuela chilena considera que somos seres lingüísticos, y por eso, de hecho, se llama la escuela ontológica o de ontología del lenguaje. Somos seres lingüísticos y el lenguaje genera realidades. O sea, este concepto, el lenguaje es generativo, es la gran conclusión de la escuela chilena. De hecho, esto da lugar a un montón de conceptos filosóficos que podríamos discutir o no en algún momento.
pero habla de que el lenguaje es generativo. ¿Qué habla entonces la escuela chilena? Considera al ser humano como un ser integral, en el cual el lenguaje ocupa un lugar importante, las emociones ocupan un lugar importante y la corporalidad, la forma de expresión corporal, también. Entonces, todos los temas que trabajamos, las acciones que hacemos, la forma de medir, cómo nos programamos y qué consideramos circunstancial, todo esto forma parte de un proceso orientado a obtener resultados. Vamos a trabajar mucho sobre esta escuela. Yo quiero solamente acá hacerles una introducción para que cuando lean el material escrito lo tengan claro. Ustedes seguramente habrán escuchado hablar de la PNL o la programación neurolingüística. También la PNL generó una escuela propia de coaching que por supuesto tuvo como gran gurú a Joseph O'Connor y que adhirió o fue muy tomado por la corriente europea. A partir de allí ellos generaron otro organismo grande como la ICF, como no, la International Coaching, que fue la International Coaching Community, frente a la Federación Internacional de Coaches, y la ICC también da una certificación en coaching. Es importante aquí que cuando hablamos de las certificaciones en coaching, ustedes entiendan que hoy el coaching es una profesión no regulada. ¿Qué significa esto? Que ustedes pueden ser coach si ustedes se preparan, estudian, ¿no? Y que la certificación es algo donde ustedes sí pueden estar en un momento determinado como muy interesados en hacer, pero que realmente o genuinamente este concepto no es necesario a la hora de que ustedes hagan o ejerzan el coaching. Realmente no necesitan en ningún momento estar certificados. La escuela de coaching con PNL trabaja varios temas. En primer lugar son los pensamientos subyacentes, el metapensamiento, el pensamiento que está detrás del pensamiento frente al pensamiento que nosotros hacemos o tenemos superficialmente. Así como hablábamos en la ontología del lenguaje, que el lenguaje genera realidades, en la escuela, en coaching con PNL, consideramos que los pensamientos generan realidades y que todo pensamiento produce una reacción física. Entonces, el segundo punto de la PNL es la comunicación efectiva. Cómo nos comunicamos, de qué manera lo hacemos, qué palabras decimos, cómo nos comunicamos con el todo, junto con los pensamientos, van a generar nuestra realidad. Vamos a hablar en la PNL de estados internos, vamos a hablar en la PNL o en la escuela de coaching con PNL de modelos de representación. Acuérdense de esto porque lo vamos a trabajar en profundidad más adelante. Y por el otro lado, la escuela de coaching con PNL habla de la percepción autoconsciente, de esto que yo voy sintiendo de mí, cómo yo me voy percibiendo a mí mismo y de qué manera en un momento determinado todo esto conduce a que yo pueda o no estar en el mundo y accionar sobre el mundo y accionar sobre mí. Como habrán visto, mi perro ha decidido acompañarnos en este programa. Mis hijas ya van a sacar el perro, así no se escucha más. Bien, entonces queda claro esto de la escuela de coaching con PNL. Más recientemente apareció la escuela transpersonal con Ken Wilber, y esta escuela ha ido tomando la evolución del ser humano, como las distintas teorías y corrientes han ido acompañando al ser humano en su crecimiento, y ahí hablamos de la integración entre ciencia y religión. La escuela transpersonal introduce el tema espiritual de una manera muy fuerte, y de hecho para nosotros hay muchas cosas que tomamos de la escuela transpersonal, pero nos separamos un poco de este concepto de integración de ciencia y religión, porque aplicamos el coaching desde nuestra teoría, que es una teoría integradora de todas estas escuelas, muy fundamentalmente en el ámbito laboral de desempeño, y entonces el tema de integración religiosa pues para nosotros no es tan fundamental. ¿Qué vamos a hablar en la escuela transpersonal? Vamos a hablar de la comunicación profunda, vamos a hablar de la comunicación trascendente, y en sí mismo vamos a hablar del propósito personal.
hablamos de la trascendencia, hablamos del propósito personal, hablamos del gran para qué individual. ¿Para qué nos sirve todo esto? ¿Para qué nos sirve el coaching? ¿Para qué nos sirve trabajar con algunas de estas escuelas? En primer lugar, consideremos que hay una mejora de la comunicación, hay una mejora en el aprendizaje cuando utilizamos el coaching. En segundo lugar, tengamos claro que vamos a trabajar reconociendo nuestras potencias innatas, haciendo que esas potencias innatas emerjan, pero también vamos a trabajar desarrollando capacidades. Fíjense que cuando ustedes hablaban o trabajaban en su tarea anterior con esto de las características del líder, había por allí, yo como no habíamos avanzado en este tema, lo dejé pasar, pero hay como una distinción entre cuál es mi potencia innata que yo desarrollo, de qué capacidades debo adquirir para, en cierta manera, compensar aquellas potencias innatas que no tengo. El siguiente punto es cómo mejorar las competencias y cómo aumentar la productividad. A través del coaching nosotros queremos y necesitamos trabajar la productividad. El coaching en todo momento es un desarrollo personal, no es un aprendizaje de contenidos, no es tal. Junto con el trabajo por los resultados, hay un trabajo fuerte, consistente, sistemático en desarrollarme como persona, en crecer como ser humano. Y después hay un desarrollo del vínculo coach-coachee, por supuesto, y el mismo vínculo en sí mismo forma parte del aprendizaje, pero también en manejar mis sistemas de apoyo, mi contexto general para que ese desarrollo vincular sea mayor y más positivo. Por supuesto, todo esto debe dejarnos en una mejora en la calidad de vida y, desde luego, en un mayor bienestar personal. Muchas veces, muchos de mis clientes en coaching dicen, ¿sabes qué, Marita? Estoy más creativo. ¿Por qué creativo? Porque el coaching, a través de las preguntas, a través del autodescubrimiento, a través del proceso de aprendizaje, constantemente busca nuevas soluciones, nuevas alternativas, que la persona abra su mente a nuevas posibilidades. Y por eso hay un desarrollo importante de la creatividad. En el coaching constantemente hablamos de uno mismo, hablamos de la propia identidad. Hay un modelo de identidad. Y entonces por eso decimos que sin duda el coaching crea identidad. Muchas personas que entran en un proceso de coaching rápidamente se sienten motivadas, rápidamente tienen fuerza, rápidamente tienen impulso para hacer. El coaching es en sí mismo un proceso motivador. Entonces, ¿qué cosas hablamos? ¿Qué beneficios hablamos cuando hablamos de coaching? Hablamos de confianza, hablamos de mayor tolerancia, tolerancia con uno mismo y tolerancia con el otro. Hablamos de júbilo, de alegría, hablamos de generosidad cuando dentro del proceso el mismo coach vuelca y se vuelca generosamente. Hablamos de cooperación, hablamos de alcanzar la eficacia. No sé si la eficiencia, porque los objetivos importantes, no importa cuánto tiempo nos lleven, no importa cuántos recursos, si son realmente importantes, valen la pena. Un buen coach busca la excelencia, está constantemente mejorando, constantemente aprendiendo, constantemente buscando información y además se orienta plenamente al cliente. Un coach también tiene la mentalidad abierta, no emite juicios sobre su cliente, está constantemente trabajando para conseguir del cliente un mejor resultado. Fíjense cuántas cosas hemos visto aquí acerca de los beneficios y de las utilidades del coaching. ¿No les da ganas de seguir aprendiendo? Y lo que es fundamental, ¿no les da ganas de ustedes también formar parte de un proceso de coaching? Y por supuesto, plantéense seriamente, si les interesa y si tienen ganas, un proceso de coaching personal, porque es un atajo al logro de resultados. Me encantó estar con ustedes aquí en esta video clase. Nos vemos.